En esta lección aprenderás lo que separa un trader profesional de uno que solo juega con velas o sigue las señales del mentor de trading. Hoy vas a entender cuándo un dato cambia el juego y cuándo es solo ruido. ¿Cuántas veces has visto un trader emocionarse por una noticia del calendario económico y perder dinero minutos después de que se publica? ¿Cuántas veces te pasó a ti? El ICP, el NFP, la decisión de tasas, te dijeron que eran importantes, que ese era el momento de actuar. Lo viste en YouTube, lo escuchaste en TikTok, en tu grupo de señales, gente que habla de Powell como si entendieran al mercado, pero nunca han visto cómo reacciona una mesa institucional ante el dato. Te enseñaron a esperar la noticia, a ver la vela, a operar la dirección, pero lo que nadie te dijo es esto: el mercado no reacciona al dato, reacciona al cambio del posicionamiento de los jugadores grandes. La Fed no mueve el mercado, son los fondos que tienen que ajustar sus portafolios ante lo que dice la Fed. El dato de empleo no dispara el precio, es el desequilibrio que causan en las tasas, en los bonos, en la curva del forward. Esa es la diferencia entre un trader amateur y el operador profesional que entiende cómo se redistribuyen los flujos. Y te lo voy a decir claro: si operas el dato sin entender el impacto estructural que genera, estás regalando tu dinero a los que sí lo entienden. Hoy no vamos a mirar un calendario, vamos a mirar cómo piensa un trader real, porque tú no estás aquí para seguir figuritas económicas o señales del mentor. Estás aquí para entender qué mueve el precio de verdad. Parte uno. La Fed no es una noticia, es una reacción en cadena. La mayoría de los traders que fracasan tienen algo en común. Creen que la Fed solo sube o baja tasas y actúan como si eso fuera suficiente para tomar decisiones. Pero en los pisos de trading de Nueva York, nadie está esperando simplemente si son 25 o 50 puntos básicos. Están leyendo el lenguaje, están estudiando el dot plot, están midiendo las tasas forward y evaluando cómo impactará eso en los múltiplos del equity. Porque la tasa no es el evento real es cómo eso obliga a los grandes jugadores a reposicionar su riesgo. Cuando Jerome Powell habla, no lo escuchamos como si fuera una predicción, lo escuchamos como si fuera una advertencia estructural para los balances institucionales. Si suben las tasas, pero eliminan la guía futura de subidas, el mercado lo interpreta como dovish. Si dejan las tasas igual, pero usan palabras como inflación persistente o resiliencia del mercado laboral, eso es hawkish. Y el mercado reacciona no a lo que se dijo, sino a cómo eso afecta el posicionamiento de fondos ETF y especialmente los contratos de opciones. Vamos a ponerlo en contexto real. En septiembre del 2023, la Fed no subió las tasas, pero el dot plot, ese gráfico interno que muestra cómo ven las tasas a futuros, los mismos miembros de la Fed proyectó tasas más altas para el 2024. Resultado: el Nasdaq cayó un 2.3% en apenas 2 sesiones. ¿Por qué? Porque el mercado ya tenía descontado que no subirían tasas. Lo que no tenían descontado era que las mantendrían altas por más tiempo. Eso significa menor liquidez futura, menor expansión de múltiplos, menor apetito de riesgo. Y eso para el dealer significa lo siguiente: hay que ajustar la cobertura de riesgo, hay que balancear las posiciones de opciones, especialmente las calls ITM que están perdiendo un valor con un yield más alto. Y hay que anticipar la salida de capital de los activos más sensibles a tasas como el Nasdaq, el Russell y el sector tech. Pero si tú no estás viendo eso, si tú solo estás viendo una vela de 5 minutos después del comunicado, si tú solo estás viendo el color rojo-verde de la reacción inmediata, entonces no estás operando el mercado, estás reaccionando como lo hacen todos los traders amateurs. Y en este juego el que reacciona pierde, porque mientras tú tratas de cazar una vela de 15 puntos, los dealers están equilibrando cientos de millones en delta y gamma. Ellos no pueden fallar, pero tú sí. Por eso hay que dejar de pensar como analistas técnicos y empezar a pensar como gestores de riesgos. El mercado no se mueve por la Fed, se mueve por cómo la Fed forza el dinero inteligente a redistribuirse. Y eso lo cambia todo. Parte 2. NFP, el dato más sobrevalorado y malinterpretado del calendario económico. Cada mes, el primer viernes, el mercado se detiene por unos segundos y el ruido comienza. Hoy es día del NFP. Si alguna vez viste un video de TikTok
con un trader gritando frente a su pantalla, abriendo y cerrando trades en segundos, intentando cazar un movimiento salvaje del euro dólar, entonces ya sabes de qué estoy hablando. Te dijeron que era el dato más importante, que el dólar se va a disparar, que el Nasdaq va a colapsar, pero nunca te dijeron qué diablo significa. ¿Qué es el NFP y por qué se publica? El Non-Farm Payrolls es el reporte de nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Es una métrica que nos dice cuántos empleos fueron creados o destruidos durante el último mes. Excluye el sector agrícola por su alta estacionalidad y se considera una medida directa del pulso económico. Se publica por el BLS, Bureau of Labor Statistics, junto con el desempleo y los ingresos promedio por hora. ¿Por qué importa? Porque la Reserva Federal usa estos datos como brújula para calibrar su política monetaria. En pocas palabras, si el empleo crece más de lo esperado, hay presión sobre la inflación. La Fed puede endurecerse. Si se destruyen empleos, puede significar enfriamiento. La Fed puede volverse más flexible. Ahora, lo que hacen los traders amateurs y los gurús de redes es esto. Ven que el número es mayor de lo esperado, compran el dólar como autómatas. 345K en vez de 200K, compran USD y venden Nasdaq ahora ya. Y claro, el primer minuto hay un spike, pero después ¿qué pasa? En marzo del 2024, el dato sorprendió al alza. El mercado esperaba 200.000 y salió en 345.000. Y encima, el dato anterior fue revisado al alza en 30.000. Eso fue brutal. El resultado real, el bono a 10 años se disparó de 3.98 a 4.18% en una hora. Y el Nasdaq cayó 1.7%. ¿Y qué hizo el trader amateur? Se metió a operar el euro dólar por impulso. ¿Qué hizo el profesional? Evaluó el impacto de ese dato sobre las expectativas de inflación, sobre el PAT de las tasas de interés y ajustó su portafolio en consecuencia. ¿Cómo reacciona un dealer institucional? El dealer no opera por instinto, opera por cobertura. Cuando el NFP sorprende al alza, el riesgo es que la Fed mantenga tasas más altas por más tiempo. Eso afecta el posicionamiento de miles de millones en derivados. Los dealers que han vendido puts en el Nasdaq o calls en el dólar tienen que ajustar su delta. Eso significa, venden futuros del Nasdaq, compran dólar, recalibran su curva de riesgos, pero esto no lo hacen con un clic ni lo hacen gritando frente a la pantalla. Lo hacen con modelos cuantitativos, lectura de swap market y sobre todo, midiendo la profundidad de la reacción del mercado. ¿Y qué es lo que hace un trader gurú de YouTube? Te muestra una estrategia para operar en NFP con RSI, velas Genki H, patrones de velas, y te dice que uses una estrategia de breakout, pero jamás mencionan curva de rendimientos, forward rates, repricing de activos de riesgo, reacción de los ETFs o los dealers. Solo te enseña a reaccionar, nunca a anticipar. Y ahí es donde el trader amateur muere. ¿Qué hace el trader profesional? El profesional no ve el NFP como una señal, lo ve como un evento de redistribución de flujos. Observa si cambia la narrativa macro, interpreta si el dato cambia la expectativa de inflación, cambia el pricing de futuros de tasas, cambia la estructura de cobertura de los market makers y sobre todo, espera la confirmación del posicionamiento real, no opera por impulso. El NFP no es una oportunidad de scalping para ganar $50. Es una prueba para ver si tú realmente entiendes el contexto del mercado. Porque si solo ves un número y presionas buy o sell sin pensar, entonces estás jugando a ser trader. Pero si entiendes lo que ese número significa para los bonos, la Fed, el riesgo sistémico y la curva de tasas, entonces puedes empezar a operar como profesional. Y ese es el juego real. Parte 3. El error más caro de tu vida. Operar el CPI sin entender qué significa. ¿Cuántas veces te has despertado temprano un martes o un miércoles esperando el CPI pensando que era tu oportunidad para agarrar un movimiento grande? Y cuando sale el dato, el mercado hace lo contrario, te barre el stop, la volatilidad te saca y tú no entiendes ni por qué. El CPI o Consumer Price Index es una medición de la inflación que pagan los consumidores en Estados Unidos, es decir, qué tan caros están los bienes y servicios en el día a día. Y si algo debes entender desde ahora es esto. El CPI no es un número aislado, no es un dato que si sale alto el mercado baja y si sale bajo sube. Es un barómetro emocional y estructural para los grandes fondos, porque el dato de inflación es la variable más sensible para el posicionamiento en tasas, futuros y acciones tecnológicas. Te lo explico. Cuando el CPI sale alto, lo que estás viendo no es solo que la inflación subió,
Estás viendo que la Fed podría mantener las tasas altas por más tiempo. Y si las tasas se mantienen altas, los modelos de evaluación que usan los grandes fondos descuentan los flujos de futuros de empresas con un múltiplo menor. ¿Quiénes son las más sensibles? Las tecnológicas, Nasdaq, el QQQ. Por eso, un CPI elevado castiga al mercado, no porque el dato es malo, sino porque altera el marco de evaluación de todo el sistema. ¿Y sabes qué es lo peor? Que los traders amateurs se quedan con lo superficial. Miran el titular en X, Inflation Beats Expectations, o algún influencer de TikTok gritando, inflación al alza, shorteamos, pero no saben ni qué componente del CPI importa. ¿Lo sabías tú? El foco no está en la inflación general, está en el core CPI, sin alimentos ni energía, porque ese es el que la Fed vigila. Ese es el que define el tono de las tasas. Si el core CPI mensual supera el 0,3%, el mercado sabe que hay problemas. Si llega al 0,4% o más, se activa el escenario de higher for longer. Un ejemplo real, abril del 2024. El mercado esperaba un 0,3% y salió un 0,5%. ¿Qué pasó? El VIX subió de 14 a 18. El Nasdaq cayó un 1,7% en menos de una hora. Se disparó la demanda de puts. Los dealers comenzaron a cubrirse vendiendo futuros. Y mientras todo eso ocurría, ¿qué hacía el trader amateur? Compraba porque el precio ya había bajado demasiado o porque la media de 200 estaba cerca. Entraban sin entender nada y salían con menos capital y más frustración. ¿Qué hace el dealer ante un CPI sorpresivo? Aquí es donde entra lo verdaderamente importante. El dealer, cuando ve que los institucionales están comprando puts masivamente ante una sorpresa inflacionaria, tienen que cubrir su delta. ¿Cómo lo hacen? Vendiendo futuros del Nasdaq o el S&P o del activo relacionado. No es una opinión, no es una predicción, es una obligación estructural de cobertura, porque cada vez que vende una put, su delta se vuelve positiva, y si la opción se va al ITM, su riesgo crece. Así que el dealer que quiere ser delta neutral se cubre vendiendo spot o futuros. Eso genera presión real sobre el precio, no el dato, no la noticia, la respuesta estructural de los grandes jugadores. Y este es el problema que nadie te enseñó, ni tu gurú de trading, ni el que usa indicadores de colores, ni el que te dice que sigas la vela con más volumen. El CPI no mueve el precio directamente. Lo que mueve es cómo el dato reconfigura el posicionamiento institucional. Eso es lo que tenías que entender desde el día 1. Ahora, un resumen. No vuelvas a operar un dato macro sin saber cómo afecta al mercado de derivados, porque los que entienden esto no ven el dato como una noticia, lo ven como una oportunidad. Y si tú aprendes a leerlo como lo hacen los fondos, vas a dejar de operar como un trader retail y empezarás a actuar como un operador profesional. Parte 4. La voz que mueve trillones. Powell, el discurso y la verdad que nunca te explicaron. ¿Sabes quién mueve más el mercado que cualquier dato económico? No es el NFP, no es el CPI, es este hombre, Jerome Powell. ¿Y quién es Jerome Powell? Él es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed. En pocas palabras, el banquero central más poderoso del planeta. Su trabajo no es solo manejar las tasas de interés. Su trabajo es algo más sutil, más estratégico, moldear las expectativas del mercado. Y lo hace no con indicadores ni con gráficos o datos, sino con algo aún más potente, sus palabras. En los mercados no siempre gana el que sabe más, gana el que sabe antes. Y en los mercados actuales, saber antes no depende de conocer el dato, depende de entender el discurso. Y no el discurso de tu mentor de trading antes del dato, sino el único discurso que puede mover trillones de dólares en minutos, el de Jerome Powell. ¿Por qué su discurso importa más que el dato? Porque en los mercados financieros no se negocia el presente, se negocia el futuro. Lo que importa no es lo que ocurre hoy, sino lo que el mercado cree que va a pasar mañana. Y esa narrativa, ese guión mental del mercado lo escribe Powell, con cada palabra, cada pausa, cada gesto. ¿Subieron las tasas? Bien. ¿Las mantuvieron iguales? Da igual. Pero lo que los traders profesionales realmente buscan es esto. ¿Qué están proyectando para dentro de 3, 6 o 12 meses? Esa proyección no viene de una página de datos económicos como FX Street.
viene de la forma de forward guidance. ¿Y qué es el forward guidance? Es el arte de influir en las expectativas sin necesidad de mover las tasas. Es la manera en la que los bancos centrales, especialmente la Fed, preparan el mercado para lo que viene, sin tener que actuar todavía. Y se construye con matices, no con decisiones. Eliminar una frase del comunicado puede cambiar la curva de rendimientos. Usar una palabra distinta puede alterar el valor del dólar. Una respuesta evasiva en rueda de prensa puede romper soportes en el Nasdaq. Este lenguaje está diseñado con precisión quirúrgica y por eso los algoritmos de alta frecuencia lo leen palabra por palabra en milisegundos. Algunos incluso analizan la voz de Powell, su frecuencia, su entonación, su ritmo, su sudor, su lenguaje corporal. Y no es broma. Hay inteligencias programadas para detectar si Powell está más tenso que de costumbre, si evita mirar al público, o si su ritmo verbal cambia ante ciertas preguntas, porque en este juego cada milímetro de duda puede costar miles de millones. Un cambio en una sola palabra puede desencadenar un crash o un rally, sí, literalmente. Un ejemplo real, marzo del 2023. El mercado esperaba que la Fed mantuviera su postura hawkish. Powell tenía que dar un discurso ante el Congreso. Todo iba dentro del guión hasta que usó esta frase: "We still have a long way to go in bringing down inflation". Esa línea desató una ola de ventas de bonos, el dólar se fortaleció y el Nasdaq se desplomó casi en 1.8% en menos de una sesión. ¿Por qué? Porque en la reunión anterior Powell había dicho "Inflation is beginning to ease". Dos frases, un matiz, una diferencia de 500 puntos en el Nasdaq. El trader amateur versus el profesional. El amateur se esperaba la tasa, esperaba el dato, la lee en su página de noticias económicas y grita: "No subieron las tasas, es bullish". Entran largos y apalancados y pierde. El profesional ya sabía que no subirían las tasas, pero lo que le importaba no era la tasa, sino si la Fed mantendría la frase "Inflation remains elevated". Al ver que eliminaron esa frase y añadieron "We will remain data dependent and flexible", entendió que la Fed estaba suavizando su postura. Resultado: compra de futuros en el Nasdaq, añade exposición de call sobre el QQQ, cierra la posición justo antes de rueda de prensa, vuelve a entrar si Powell no comete errores. ¿Y los dealers? Mientras tú estás en TradingView buscando un martillo, los dealers están absorbiendo flujos de opciones que se activan post discurso. Ellos no miran si la vela es verde, ellos miran si el posicionamiento en puts cambia, si las tasas implícitas se reprimen, si el GEX se mueve, si hay delta notional que cubrir. Porque cuando Powell habla, todo se mueve: tasas, curvas, swaps, flujos, delta, gamma. En conclusión, no operes los titulares, opera el mensaje detrás del mensaje. Porque los traders verdaderamente profesionales no buscan acertar la tasa, buscan leer el teatro de poder que la Fed representa. Y si no eres capaz de hacerlo, alguien más lo hará antes que tú. Y esa persona será quien absorba tu liquidez. Parte 5. Los datos que anticipan el futuro del mercado. La brújula del trader institucional. El mercado no gira cuando el dato se publica. Gira cuando quienes mueven el mercado anticipan que el dato va a cambiar. Y esa capacidad de anticipación no la vas a encontrar en un RSI, ni en los rebotes de la EMA de 200, ni en el cruce de una media móvil. La vas a encontrar en los datos adelantados. ¿Qué son los leading indicators? Son datos que por su naturaleza tienden a cambiar antes de que el ciclo económico. En otras palabras, son señales de lo que viene. Y entre todos hay uno que los traders profesionales y los de estos derivados observan con lupa: el ISM, Institute for Supply and Management. El ISM publica dos índices clave: el PMI manufacturero y el PMI de servicios, que representa el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Ambos se componen de sus índices que revelan nuevos pedidos, empleo, inventarios, tiempos de entrega, precios pagados, pero hay un umbral que marca la diferencia. Si el índice cae por debajo de 50, indica contracción económica. Si está por encima de 50, señala expansión. ¿Por qué esto importa al trader de futuros? Porque los grandes fondos no esperan a que Powell hable. Los PM o portfolio managers, los dealers, los flujos cuantitativos ya están tomando posiciones si el ISM revela debilidad o fortaleza semanas antes del siguiente FOMC.
Cuando el ISM cae, los forward rates bajan, las expectativas de inflación se ajustan, el posicionamiento institucional se modifica, el mercado se mueve. Un ejemplo real: en enero del 2024, el ISM de servicios cae de 52.5 a 49.2, primer dato por debajo del 50 desde la pandemia. El resultado: el bono de 10 años cae 15 puntos en 2 días, el Nasdaq sube un 3.2%, aumentan las compras de calls de corto plazo en el QQQ, se aceleran las expectativas de recorte de tasas, todo antes del discurso de Powell, porque los flujos ya estaban anticipando. ¿Y los traders armativos qué hacen? Siguen esperando al FOMC. Se enteran tarde, operan la reacción, no la anticipación. Y por eso siempre van un paso atrás. ¿Y qué hacen los dealers? Ven un ISM débil, ajustan sus coberturas, rebalancean sus libros y muchas veces son los primeros en disparar movimientos agresivos si hay un desequilibrio en la liquidez. Y los gurús de trading publican un video diciendo: el mercado sube porque Powell fue dovish, cuando en realidad el mercado subía desde hace días porque el ISM ya había hablado, ya había dado la señal. El ISM no es solo un dato, es una pieza crítica para leer el mapa del posicionamiento institucional. Si quieres anticiparte, no reaccionar, necesitas ver lo que ven ellos, el cambio de expectativa, el reposicionamiento de flujos y la reacción de las tasas. Hasta ahora ya entendiste algo fundamental en Trader Real en 7 días. El mercado no se mueve por patrones, análisis técnico ni indicadores, se mueve por flujos. Y esos flujos se redirigen, amplifican o se detienen cuando la narrativa macro cambia. Cuando Powell cambia una palabra, la curva de tasas se reajusta. Cuando el CPI sale por encima, los algoritmos posicionan put sobre tech. Cuando el NFP revienta el consenso, el dólar se fortalece y el riesgo se revalúa. Pero ¿qué haces tú con todo esto? Aquí es donde muchos traders fallan. Toman estos datos y los ven como si fueran noticias. Pero un trader profesional no opera la noticia, opera el flujo que desata la noticia. Entonces, ¿cómo se integra esto en tu sistema? Tienes que anticipar fechas clave. CPI, NFP, Fed. No se trata de evitar el mercado, se trata de entender qué escenario está descontando y cuál sería una sorpresa. Tienes que entender el impacto de cada dato. No todos los CPI importan igual, no todos los discursos de Powell son iguales. Aprende a leer el contexto macro como un mapa de presión sobre los flujos de capital. Cruza esto con el posicionamiento de opciones. Si viene la Fed y el dealer está corto de gama, el mercado puede explotar. Si el CPI sale dovish y hay una presión de puts, podrías ver un rebote violento. ¿Dónde se conecta todo? Tu análisis ya no es aislado, tu order flow ya no es ciego, tu lectura de opciones ya no es solo de strikes. Ahora tienes una brújula macro para anticipar qué activos se van a mover, cómo y por qué. ¿Y cómo lo hacemos en Mind Over Market? Leemos spot gamma antes de cada evento clave para saber cómo están posicionados los dealers. Usamos Coin Data para entender el flow real, puts, calls, strikes, inspiraciones. Leemos la narrativa macro y cruzamos eso con los vencimientos semanales. Operamos futuros con ventaja, porque entendemos lo que otros no están viendo. Ahora que ya viste esto, ya no puedes volver a operar igual. No después de entender cómo la narrativa macro reconfigura los flujos, cómo los dealers ajustan sus coberturas y cómo los datos que tú ignorabas definen si el mercado va a subir, a caer o a atraparte. Esta lección no fue solo para enseñarte, fue para despertarte. Porque el verdadero cambio comienza cuando cuestionas todo lo que te dijeron antes, los soportes, las resistencias, los patrones que no tienen fundamento, y decides operar como lo hacen los que realmente saben de trading. Si esto te hizo sentido, entonces no pares aquí. En Mind Over Market llevamos esto al siguiente nivel: formación profesional, trading cuantitativo real, mentoría en vivo, lectura institucional del mercado y operativa compartida en tiempo real con traders de verdad. ¿Estás listo para dejar de jugar a ser trader y convertirte en uno real?